cada decisión, cada paso tiene un solo propósito. Lo que pasó ha sido devastador para todos. Por lo menos 27 personas murieron y 160 resultaron heridas por el desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo. Después de días de silencio absoluto, el hombre más buscado por la opinión pública finalmente rompe el silencio. Antonio Espaillat, el dueño de la discoteca Jet Set, hablará por primera vez sobre la tragedia que ha estremecido a toda República Dominicana. En medio de las crecientes especulaciones sobre su posible responsabilidad y las acusaciones de negligencia que circulan en redes y medios, su declaración llega justo cuando el país exige respuestas. ¿Hubo advertencias ignoradas? ¿Se pudo evitar lo que ocurrió? ¿Es culpable, o también víctima del sistema? La noche del lunes prometía ser una más de celebración en la histórica discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, República Dominicana. Era un lunes bailable, como cada semana desde hace más de 50 años. El merengue sonaba, Ruby Pérez estaba en tarima, y cientos de personas disfrutaban del espectáculo sin imaginar que estaban a punto de vivir una de las peores tragedias del país en décadas. De dolor y angustia es lo que se vive aquí a las afueras de la discoteca Jet Set, donde solo se escuchan gritos de dolor y de... Sospechando, pues se viene el techo abajo, una parte de la estructura de la discoteca Jet Set se cae y lo que siguen simplemente son escombros. Cerca de la medianoche, exactamente a las 12:44 de la madrugada, el techo del emblemático club colapsó de forma repentina sobre los asistentes. En cuestión de segundos, la música fue sustituida por el estruendo del concreto desplomándose y los gritos desesperados de quienes intentaban salir entre los escombros. Según los testimonios de sobrevivientes, minutos antes del colapso ya caían pequeñas partículas desde el techo. Algunos incluso describieron haber visto arenilla descender sobre el público. Un video que circula en redes sociales muestra a varias personas grabando el concierto cuando de pronto alguien grita, «Se cayó algo del techo, mira», y segundos después, la imagen se apaga con el sonido del derrumbe. Luis Graveley, uno de los sobrevivientes, relató que logró escapar por una puerta de emergencia trasera, mientras el peso del techo aplastaba a decenas de personas a su alrededor. El manager de Ruby Pérez describió la escena como una pesadilla. Uno de los músicos murió. Ruby logró salir, pero muchos no corrieron con la misma suerte. El saldo fue devastador, más de 220 personas perdieron la vida. Entre las víctimas se encuentran figuras del deporte, la música, las artes y la política. El ministro de Salud Pública describió el lugar como si hubiese sido sacudido por un terremoto localizado. La magnitud del desastre obligó al gobierno dominicano a formar una comisión con expertos nacionales e internacionales para investigar las causas del colapso. Sin embargo, hasta ahora, persisten las dudas, se realizaron inspecciones previas, hubo advertencias ignoradas, ¿por qué nadie actuó a tiempo? Lo cierto es que el Jet Set ya había mostrado señales de deterioro. Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de goteras y grietas visibles durante eventos anteriores. Músicos dijeron haber visto escombros en camerinos. Incluso hay reportes de incidentes menores en años anteriores que, según expertos, pudieron ser señales de alerta. A pesar de eso, el lugar siguió funcionando con normalidad, recibiendo a cientos de personas cada semana. Ahora, con el dueño del establecimiento, Antonio Espaillat, en el centro del debate público, muchos se preguntan si hubo negligencia empresarial, encubrimiento institucional o simplemente una cadena de errores que costó demasiadas vidas. Las especulaciones crecen, el país exige respuestas y, por primera vez, el silencio parece ya no ser una opción y cuando todo el país pedía su nombre, su voz, su versión. Antonio Espaillat finalmente habló. Pero no lo hizo frente a las cámaras. No en rueda de prensa. Lo hizo por escrito, a puerta cerrada, en una carta enviada directamente al Ministerio Público. Una movida calculada o una muestra de respeto, según a quien le preguntes. En esa carta, el empresario asegura estar dispuesto a colaborar con la justicia y proporcionar toda la información necesaria para esclarecer lo ocurrido. Dice que su compañía asume con seriedad y compromiso la investigación, y que tanto él como su equipo responderán a cualquier requerimiento conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Palabras que suenan firmes, pero que no convencen a todos. Porque mientras algunas familias entierran a sus muertos, otras se preguntan si estas declaraciones llegan demasiado tarde. Si ese compromiso es genuino, o una estrategia para limpiar su imagen ante la presión mediática.
Reafirmamos, de forma solemne y sin reservas, nuestro compromiso de atender cualquier requerimiento de esta Procuraduría en el marco de los procedimientos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, escribió Espaillat. También aseguró estar consciente del dolor que embarga a las víctimas y a sus familiares y afirmó compartir esa consternación. Pero en redes, muchos se preguntan, ¿dónde estaba ese dolor los días posteriores a la tragedia? ¿Por qué tanto silencio al principio? ¿Por qué hablar ahora, justo cuando comienzan a surgir testimonios que apuntan a una posible negligencia estructural? Ante la presión pública, el silencio se rompió. Estas fueron sus palabras. Lo que ocurrió esa noche en el Jet Set ha sido lo más doloroso que he vivido en toda mi vida. Nunca imaginé que un lugar que durante más de 5 décadas fue sinónimo de alegría, de cultura, de identidad dominicana, terminaría siendo escenario de una tragedia tan grande. Me duele profundamente lo que pasó. Me duele por cada familia que hoy llora a un ser querido. Me duele por mi país, mi querida República Dominicana, que siempre encontró en ese espacio un rincón para celebrar, para sentirse viva. Jamás fue nuestra intención, ni la mía, ni la de mi familia, ni la de nadie que ha trabajado en Jet Set, que algo así sucediera. Esta no era la historia que queríamos escribir. Llevamos más de 50 años abriendo nuestras puertas a todo el pueblo dominicano. Recibimos a artistas legendarios, a familias enteras, a generaciones que crecieron bailando bajo ese mismo techo que tristemente hoy nos llena de preguntas. Pero no podemos borrar de golpe toda esa historia. No podemos permitir que esta tragedia, tan real y tan dolorosa como es, también borre el legado de lo que fue Jet Set para nuestro país. A mí también me duele lo que vivió Santiago. La historia de su tía, Florinda Altagracia Rojas, me parte el alma. Nadie debería morir así. Nadie debería recibir una llamada para enterarse de que un ser querido está bajo escombros. Yo he visto los videos, he leído los mensajes, y cada uno de ellos me acompaña desde ese día. Sé que hay indignación, sé que hay rabia, sé que hay preguntas que aún no tienen respuesta. Y estoy aquí, no para esconderme, sino para colaborar con la justicia, para que se investigue todo lo que haya que investigar y que la verdad salga a la luz, cueste lo que cueste. En algunos medios locales se reporta que Ruby Pérez y su hija, que es su corista, más su yerno, aún no han sido localizados. Imágenes que muestran cuando todo ocurrió mientras el merenguero Ruby Pérez ofrecía un concierto en uno de los más populares centros nocturnos del país. Sé que se han dicho muchas cosas, que hubo señales, advertencias, grietas, goteras, que algunos empleados vieron caer trozos del techo, que hay comentarios de años atrás hablando del deterioro. Y eso, honestamente, es algo que también necesito esclarecer, porque si se falló en algún momento, si se debió hacer más, si se confiaba demasiado en que todo estaba bajo control, entonces no solo hay que asumir responsabilidades, hay que aprender. Porque lo único peor que esta tragedia, sería que no sirva para evitar la próxima. Jet Set no fue una discoteca cualquiera, fue parte de la vida de este país. Por eso me duele tanto lo que pasó. Y por eso, más allá de las investigaciones, más allá de las críticas, más allá de lo que la historia decida contar de mí, hoy solo quiero que las familias de las víctimas sepan que comparto su dolor. Y que no descansaré hasta que se sepa la verdad. En medio de una tragedia como esta, todo se vuelve confuso. Muchas personas desconocen que, en la República Dominicana, las alcaldías y los cuerpos de bomberos solo están autorizados a supervisar aspectos básicos como salidas de emergencia y permisos para eventos. Sin embargo, cuando se trata de la evaluación estructural de un edificio, esa responsabilidad recae en otras instituciones. Y es precisamente allí donde surgen las preguntas: ¿se hicieron las inspecciones correspondientes? ¿Se ignoraron advertencias claras? Son interrogantes que aún no tienen una respuesta definitiva. Uno de los episodios más comentados tras el colapso fue la llamada que el empresario Antonio Espaillat hizo a Santiago Matías. Una llamada que no fue para dar explicaciones ni disculpas públicas, sino para pedir apoyo en el manejo mediático. Según declaraciones de Santiago, la conversación lo dejó en una posición incómoda frente a su equipo, que se molestó al saber que ese contacto existió. Aún así, él mismo reconoció que la verdad pesa, aunque incomode. Lo cierto es que Espaillat es un hombre influyente. Controla medios, emisoras, y una red de comunicadores que para muchos podrían haber sido utilizados para suavizar o redirigir la narrativa. En ese contexto, una voz como la de Santiago, que conecta con millones de jóvenes en el mundo digital, representaba una pieza clave.
Por eso, la llamada no fue ingenua, fue estratégica. En medio del ruido, uno de los comunicadores más cercanos al entorno mediático de Espaillat, Julio Martínez Pozo, llegó incluso a insinuar que lo ocurrido en el Jet Set pudo tratarse de un atentado terrorista. Una hipótesis extrema que, si bien alimentó la polémica, se desvaneció rápidamente frente a los hechos. Las investigaciones preliminares no muestran rastros de explosivos ni elementos que indiquen sabotaje. Lo que sí evidencian es algo mucho más mundano y doloroso: desgaste estructural, abandono, señales que quizás se pasaron por alto. Santiago no acusó directamente al empresario, pero fue claro al afirmar que, si estuviera en su lugar, ya habría dado la cara. Habría entregado planos, documentos, pruebas. Se habría sumado activamente a la comisión investigadora. Habría hablado al país. Porque cuando se guarda silencio, crece la desconfianza. Y cuando esa desconfianza se instala, no hay poder ni influencia que la detenga. Pero más allá de los escombros y las culpas, esta tragedia ha expuesto algo mucho más profundo: la desconexión entre los ciudadanos y su capacidad de incidir en el futuro del país. En las últimas elecciones, más del 40% de los dominicanos habilitados para votar no lo hicieron. De cada 2 personas, una no se presentó a las urnas. Y mientras ese derecho se desperdicia en democracias como la dominicana, en países como Cuba donde generaciones nunca han votado libremente, ese acto sigue siendo un sueño. La mayoría de los votantes aún elige por costumbre, por color de partido, por promesas que suenan vacías. Y, de forma alarmante, el grupo más numeroso del padrón electoral, los jóvenes entre 18 y 35 años, es también el que menos participa: el 81% no vota. Son los que más se indignan en redes, los que más denuncian, pero también los que menos transforman con acciones reales. Peor aún es la realidad legal. Si se llega a comprobar que hubo negligencia penal en la tragedia del Jet Set, donde murieron más de 200 personas, la pena máxima sería de apenas 2 años de prisión. 2 años. Por un código penal desfasado, que lleva más de una década esperando una reforma que nunca llega. La política, mientras tanto, sigue siendo territorio de intereses, de trueques de poder, de estructuras corroídas. Durante décadas, se ha repetido el discurso de que los jóvenes no deben involucrarse en política, que eso es sucio, que deben quedarse en su mundo. Pero esa mentalidad es precisamente lo que ha permitido que el país repita los mismos errores una y otra vez. Que sigan gobernando los mismos. Que las instituciones no cambien. Y que tragedias como esta se vuelvan posibles. En muchos hogares todavía se repite aquello de que no se debe hablar de política ni de religión. Pero lo que realmente no se debería permitir es callar sobre el futuro, sobre la justicia, sobre el país que queremos construir. Y esto no es exclusivo de República Dominicana. Ocurre en toda América Latina, en los Estados Unidos y en muchas democracias del mundo. Cada vez es más difícil motivar a las personas a ejercer un derecho que en otros rincones del planeta cuesta la vida obtener. El voto, que debería ser un arma de cambio, está siendo abandonado, olvidado, oxidado. Y mientras tanto, las víctimas son enterradas. Las investigaciones avanzan lentamente. Las culpas se diluyen. Y los silencios, cuando se alargan demasiado, ya no son prudencia. Son sentencia. En paralelo a la investigación oficial, el caso dio un nuevo giro. La familia de Virgilio Cruz, un primer teniente de la Policía Nacional fallecido durante el colapso, presentó una demanda legal directa contra los propietarios de la discoteca Jet Set. Más de 90 personas que han sido trasladadas a hospitales traumatológicos. Esta información es importante. Hospitales traumatológicos, obviamente, por la envergadura de la ciudad que colapsó todo el techo de la discoteca Jet Set. La acción no solo apunta al empresario Antonio Espaillat, sino también a su madre, Ana Grecia López, y a la empresa Inversiones EYL, titular del establecimiento. La demanda, además, involucra al propio Estado dominicano por presunta responsabilidad civil, abriendo así un frente legal que amenaza con escalar el caso a niveles aún más delicados. Pero lo que sorprendió fue la reacción de Antonio Espaillat ante esta demanda. No guardó silencio. No delegó la respuesta en sus abogados. Rompió el tono mesurado que había mantenido hasta entonces y, visiblemente molesto, lanzó declaraciones que dividieron a la opinión pública. Dijo que entendía el dolor de la familia, pero dejó claro que no aceptaría que lo traten como un asesino. Yo también perdí algo esa noche.
Perdí la historia de un lugar que ayudé a construir con mis manos. Perdí mi nombre, mi paz, mi legado. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo intentan destrozarme con titulares sin fundamentos. Y agregó algo que encendió aún más la polémica: la demanda es legítima si lo que buscan es justicia. Pero si detrás de eso hay una intención política o mediática, entonces responderé como lo haría cualquier dominicano que ha sido injustamente señalado, con firmeza y con pruebas. No soy un criminal. Y no lo voy a permitir. Las declaraciones no tardaron en viralizarse. Algunos lo aplaudieron por dar la cara. Otros lo criticaron por mostrarse a la defensiva y sin autocrítica. Pero una cosa quedó clara: el caso Jet Set ya no es solo una tragedia. Es una batalla pública, legal y moral, en la que nadie parece salir ileso. En declaraciones recientes, el empresario dijo: Ruby fue un gran artista. Nadie puede quitarle eso. Lo vi triunfar en mi escenario muchísimas veces. Pero, con todo respeto, creo que el enfoque mediático ha sido exagerado. No es el único que murió esa noche. Se están enterrando madres, empleados, policías, familias enteras. Y aún así, parece que todo gira en torno a él. Me parece hipócrita. Lo digo con dolor, pero también con indignación. Porque hay muchas otras historias que se están quedando enterradas literalmente bajo el silencio. Y sus palabras no se quedaron ahí. Yo entiendo el dolor de cada familia, incluida la del primer teniente Virgilio Cruz. Pero no voy a aceptar que me traten como un asesino. Esta demanda, aunque la respeto, también tiene un trasfondo. Me han arrastrado públicamente, han querido sepultar todo el legado de una discoteca que durante más de 50 años le dio vida, identidad y alegría a este país. Ahora soy el enemigo público número 1. ¿Por qué? Porque fui el primero en ser señalado. Y sobre la demanda presentada por los familiares de Cruz, Antonio fue tajante: si hay que ir a los tribunales, lo haré. Pero voy con la frente en alto. No me voy a esconder detrás de abogados. Voy a dar la cara. Porque lo que pasó esa noche me duele tanto como a ellos. Yo también perdí algo. Perdí mi historia. Perdí la confianza de un país. Y sí, perdí muchas noches de sueño. Pero no voy a dejar que esta tragedia se convierta en un espectáculo donde unos pocos se beneficien de la muerte de muchos. Mientras las palabras de Antonio se viralizan y generan posturas divididas, los nombres de otras víctimas empiezan también a ocupar espacio en la memoria colectiva: el beisbolista Octavio Dotel, el también exjugador Tony Blanco Cabrera, la gobernadora Nelcy Milagros Cruz Martínez, y muchos otros que no tuvieron una cámara ni un micrófono, pero que también dejaron un vacío irreparable. Y con cada cuerpo que se recupera, una verdad se vuelve más clara: esta historia no terminó con el colapso. Está comenzando. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Antonio Espaillat está siendo sincero en sus declaraciones, o solo intenta salvar su imagen pública? ¿Y tú qué opinas de Ruby Pérez y su protagonismo tras la tragedia? Te leemos en los comentarios.